Bueno, hermanitos, tenemos aquí un rey que está en apuros, su hijo está enfermo. Y miren ustedes, este rey encubiertamente quiere la ayuda de Dios. Pero quiero, hermanitos, que miremos quién es este rey, Jeroboam. Miremos un poco del contexto de este rey. Este rey que fue rey sobre las tribus del norte. En este momento Israel está dividido, sur y norte. En el sur está Judá y la tribu de Benjamín, un rezago de Benjamín. Y en el norte están las otras 10 tribus. Nuestro Señor ha dividido el reino, ¿por qué? Por la desobediencia de Salomón. Recordemos un poco en Primera de Reyes, capítulo 11, ahí más atrasito, dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las seteas. Recordemos que mi Señor había dicho que no tuviera muchas mujeres porque iban a desviar su corazón. Y Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Aquí dice la palabra que las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las seteas. ¿Y por qué nuestro Señor no quería que su pueblo, los integrantes de su pueblo, emparentaran con estas mujeres de otras tribus, mujeres paganas? Versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Aquí está la razón. Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Los iban a llevar a la idolatría. Nuestro Señor quería evitar eso, que su pueblo incurriera en la idolatría. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire, aquí siempre vemos, referente David. El corazón de Salomón no era como el corazón de David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Miren ustedes, el rey de Israel, el Israel unido, las 12 tribus, pero Salomón está practicando la idolatría, le está haciendo imágenes a sus esposas, a sus mujeres. De acuerdo a la creencia de cada una, él no tenía inconveniente en que ellas tuviesen su altar, en hacerles imágenes para que ellas adoraran. Cumpliéndose la palabra de nuestro Señor, iban a hacer desviar su corazón, y así ocurrió. Entonces dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces, ¿sí ven el problema? Salomón quiere agradar más a estas mujeres que a Dios. La prioridad ya no era Dios, la prioridad era tener contentas a sus mujeres. Versículo 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Nuestro Señor dice que va a romper el reino y se lo va a entregar a su siervo. Pues ese siervo era Jeroboam. Jeroboam había servido a Salomón. Vemos en el versículo 26 de esa Primera de Reyes 11, que dice, también Jeroboam, hijo de Nabat,
efrateo de Sereda, siervo de Salomón. Mire, este era siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. ¿Sí vio que leímos Primera de Reyes 14 y nos hablaban de Ahías y nos hablaban de Abías? No lo podemos confundir. Abías es el niño que está enfermo, que es hijo de Jeroboam. Y Ahías es el profeta, ¿sí? Y aquí es el profeta que sale de camino, ¿le sale a quién? A Jeroboam. Y mire lo que va a ocurrir. Le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Y por qué? ¿En razón a qué? Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moló, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, porque mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Mire, el profeta Ahías sale al encuentro de Jeroboam, se quita la capa nueva, dice la palabra, la parte en 12 pedazos, le entrega 10 a Jeroboam, simbolizando, profetizando, diciéndole que mi Señor le va a entregar 10 tribus. Esas son las 10 tribus que se van a ubicar en el norte. Queda solo Judá y Benjamín allí en Jerusalén. Entonces, pero mi Señor a través del profeta le hace una advertencia a Jeroboam. Versículo 38, mire lo que le dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Salomón se entera y nos va a decir el versículo 40 que desde esto Salomón procuró matar a Jeroboam, y Jeroboam sale y huye ¿a dónde? A Egipto, ¿sí? Pero mire, nuestro Señor dijo: si usted anda en mis caminos, si usted hace lo recto delante de mis ojos, si guarda mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, entonces yo te edificaré una casa firme. Nuestro Señor le da un mandamiento claro: darle la prioridad a Él, andar en sus estatutos, obedecer, andar en sus caminos. ¿Y qué hizo Jeroboam? Jeroboam tiene 10 tribus. De hecho, se dividió el reino y no se le había dicho, estando como rey Roboam. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. El hijo de Salomón. Recibe Roboam el reino después de la muerte de Salomón, y Roboam no aceptó el consejo de los ancianos, gravó más al pueblo con impuestos. Entonces el pueblo dijo: ¿qué tenemos nosotros con la casa de David? Y no lo reconocieron a Roboam más como rey y nombraron a Jeroboam, y allí se da la división del reino, ¿sí? Entonces Jeroboam dice: yo tengo 10 tribus, pero si estas tribus se van a adorar a Jerusalén, allá de pronto Roboam los convence y resultan todos allá y después vienen contra mí y me van a matar. Entonces Jeroboam se llena de temor, olvida esto que mi Señor le dijo: si usted es obediente, si usted anda en mis mandamientos, si usted anda en mis estatutos, yo le voy a hacer a usted casa firme.
Miren ustedes la naturaleza del hombre. El profeta ya le ha dicho que lo va a hacer rey sobre 10 tribus. Se ha cumplido la palabra y Jeroboam rápidamente olvida y se llena de temor y dice, no, si suben a adorar a Jerusalén, posiblemente Roboam vuelve y toma el poder y entonces me van a matar, vienen contra mí. Entonces se hace 2 becerros y pone uno en Betel y pone el otro en Dan. Es decir, uno al norte y el otro al sur de la región donde se establecieron las 10 tribus. Y les dijo, he aquí sus dioses, Israel. Promueve la idolatría y lleva a este pueblo a la idolatría total. Ya no tienen que subir a Jerusalén, vea, aquí están sus dioses, uno en Betel y el otro en Dan, ¿sí? Y los hace caer en la idolatría. Debido a esto, mi Señor en su infinita misericordia, cuando nosotros leemos el capítulo 13 de Primera de Reyes, vemos que Dios, ante la desobediencia de Jeroboam, le manda a un profeta a advertirle y le dice, mire, esos altares que usted tiene allí, estaba Jeroboam junto al altar, capítulo 13, y le dijo un profeta de Judá, que no tiene nombre, va a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este profeta clama contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará. Y cuando termina de hablar este profeta, como señal, se quiebra el altar. Pero Jeroboam antes, en vez de arrepentirse, confesar su pecado y buscar a mi Señor, entonces dice, prendedle, y va en contra del profeta. Él que extiende su mano para decir prendedle y la mano se le secó. ¿Sí? Y le dice al profeta, ay, ore a Dios para que mi mano vuelva a la normalidad. Y el profeta ora y la mano vuelve a la normalidad. ¿Qué más señales del Dios verdadero, del Dios que creó todo el universo? Pero este hombre no se arrepiente y sigue su idolatría, y por eso termina ese capítulo 13 diciendo en el versículo 33, con todo esto, mire, con todas estas señales, con todas estas advertencias, con toda esta muestra de misericordia de parte de mi Señor, no se apartó Jeroboam de su mal camino, no se apartó, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Los sacerdotes de Israel, ¿quiénes debían ser? Los levitas, los de la tribu de Leví. Y él llega y nombra a cualquiera allí, como a él le apetece, a dedo, usted va a ser sacerdote para ofrecer sacrificios allá a esos ídolos. ¿Sí? Y empieza las celebraciones solemnes en la fecha que a él se le ocurrió. No conforme decía la palabra del Señor, sino una fecha que él se inventó. Hace todo lo contrario, inmiscuye o hace que este pueblo esté inmerso en la idolatría total, y con todas las advertencias que mi Señor le hace, dice la palabra, no se apartó Jeroboam. Ese Jeroboam es del que leemos en el capítulo 14. Su hijo se enferma. Miren ustedes, hermanitos, el contraste, la hipocresía, lo que es la religiosidad. Jeroboam ha establecido su propio sistema para él adorar. Él ha creado sus propios dioses, pero cuando tiene una necesidad no va donde sus dioses. ¿Sí? Ahora sí se acuerda que hay un profeta que da palabra de Dios, del único Dios verdadero, y va donde el profeta de Dios. ¿Sí? Pero ni siquiera él es capaz de ir en arrepentimiento, sino que le dice a su esposa, póngase un disfraz para que no sepan que es la mujer de Jeroboam. ¿Sí? Me interesa más que me vean aquí con estos dioses falsos, con estos falsos ídolos. Entonces, no, y yo, pues, vaya usted, mija, a mí me conocen más. Póngase el disfraz y va, porque yo me acuerdo que hay un profeta Ahías que él profetizó que yo iba a ser rey sobre estas 10 tribus. Y lo que ese señor dijo, así es. Porque era ¿qué?
la palabra de Dios. Entonces él dice, quizás este señor dé palabra y dé palabra para bien, y entonces mi hijo sea restaurado. Entonces vaya, pero póngase un disfraz y no lleve algo muy ostentoso, porque de pronto se va a dar cuenta que es el rey. Lleve lo que llevan los pobres, lleve ahí 10, dice aquí, 10 panes y 10 tortas y una vasijita de miel. Eso es lo que daba la gente del común, ¿sí? La gente popular llevaba eso ante el profeta. Él no podía llevar cosas ostentosas, porque entonces, no, ¿y esto y de dónde? Debe ser del rey. Entonces, acude al engaño, ¿no? Pero miren, ¿se acuerda que hay un Dios que es verdad? Que hay un Dios que pronuncia palabra y su palabra se cumple, porque su palabra es verdad. ¿Sí? Y así hay muchas personas y somos muchos de nosotros. Tenemos primero para solucionar nuestros problemas, entonces yo intento por este lado. No, ahora por este, ahora ya lo último, no tengo salida, entonces ahora sí miro al Señor. Ahora sí vamos al Señor. Ahora sí oremos, que el Señor nos ayude, porque aquí ya lo que yo tenía, mis recursos, lo que yo tengo por prioridad, lo que yo tengo como mi Dios no me funcionó. Entonces es lo que está haciendo Jeroboam. Ese sistema que yo he creado, lo agoté todo, ya no tengo, entonces ahora sí, miro a Dios, pero ni siquiera con la disposición que debe ser, ni siquiera mostrándose arrepentido, sino, póngase un disfraz y vaya usted, ¿sí? Y dice, y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Ahora miren ustedes el pensamiento de Jeroboam. Voy a acudir a este Dios que tiene el poder para mirar el futuro, pensando que no iba a tener el poder para saber quién era que le estaba consultando. Si tenía el poder para saber qué va a suceder hoy, mañana y siempre, no iba a saber quién le estaba consultando, ¿sí? Entonces, este era un hombre religioso que acudió primero a su sistema religioso, al sistema que él mismo había creado, que agotó todo lo humanamente posible, y por último, entonces acudió a Dios. Envió a su mujer. Hermanitos, y lo que podemos ver es que cruzó la línea. Ustedes recuerdan que estudiábamos en Marcos 4, que nuestro Señor es grande en misericordia, pero mi Señor Jesucristo dijo, mire, una pequeña línea invisible que nosotros no sabemos cuándo se traspasa. Pero dice nuestro Señor, teniendo oídos oyen pero no entienden, tienen ojos ven pero no observan, no ven más allá, no pueden comprender. ¿Para qué? Para que no se arrepientan. Llegan a un punto donde han endurecido tanto su corazón que no hay retroceso, que ya esa barrera que tiene nuestro Señor, entonces como que se hiciera a un lado y así es con Jeroboam. Nuestro Señor le envía hasta su profeta, le envió 2 profetas, Ahías y después el profeta sin nombre, y le dice que sobre ese altar que va a levantar un rey, que se quemarán huesos de muertos, y él sigue. Y ahora una aquí, con su hijo enfermo, y sigue con su soberbia, con su orgullo, con su altivez. Y le envía al profeta un regalo modesto. Cuando llega la hora de la verdad, entonces nuestro Señor, Ahías que estaba ciego, nuestro Señor ya le había dicho, Jeroboam va a enviar a su mujer, entonces esto le dirás. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Si Ahías ya no veía, ¿para qué le decía a la mujer que se disfrazara? Pues porque le interesaban que no lo vieran los demás. Porque él estaba ya con sus ídolos, entonces iban a decir, ve, mira que el rey también y la esposa del rey visitan al profeta de Dios, de Jehová de los ejércitos. Entonces, se disfraza, va a la casa de Ahías, mas Jehová había dicho a Ahías, versículo 5,
he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Sí? ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Sí? Mire, cuando llega la hora de acudir al profeta, obviamente que el disfraz iba a ser inútil. Este era el profeta de Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, que todo lo sabe. ¿Sí? Por eso, hermanitos, a nuestro Señor no podemos venir con disfraces, porque Él ve lo profundo de nuestro corazón. No podemos venir mimetizados ni ocultando lo que realmente somos. No podemos venir con caretas, porque Él sabe lo que somos. Hebreos 4:13 nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ese disfraz no iba a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jeroboam se le olvidó que su esposa iba a estar ante el profeta del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué se le puede ocultar a nuestro Señor? Aquí vemos a un hombre que, como muchos cuando ostentan poder, una posición de privilegio, se olvidan que solo hay un soberano, que solo hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que quita y pone reyes. Es el tema de que trata Romanos 13. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido instituidas. Pero los que están ostentando poder con mucha facilidad se les suele olvidar, ¿sí? Y entonces se creen, ellos se posicionan en un trono y se creen dioses, los dioses de su propia vida. El apóstol Pablo lo dice en Primera de Timoteo con una claridad tremenda, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta para la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Solo hay un soberano, hermanitos, solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Solo hay un soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien los disfraces son inútiles, ante quien no sirven las caretas, no sirve mimetizarnos, venir con un vestido en forma diferente, porque Él ve lo profundo del corazón. Mire, el Salmo 139, versículo 1, dice: Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Versículo 3, conoces bien todos mis caminos. Versículo 4, antes de que haya palabra en mi boca, tú la sabes toda. Entonces vemos aquí una pareja, ¿no? Jeroboam y su esposa pretendiendo engañar a nuestro Señor. Trae a la memoria lo que ocurrió en Hechos 5 con Ananías y Zafira, ¿no? También una pareja de esposos que pretende engañar a nuestro Señor. Y el apóstol Pedro le dice: no has mentido a hombres, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí?
Vienen ellos, cuando uno va a Hechos 4, termina Hechos 4 con Bernabé vendiendo una propiedad, y entonces todo el producto de la venta, ellos vienen y la ponen a disposición de los santos. Y ellos dicen, ay, mira, aquí hay una forma de uno ganar puntos, de ganar punticos ante todos. Pues vendamos la heredad nosotros y damos una porción de ella y decimos que lo dimos todo. ¿Sí? Y así ganamos puntos con toda la congregación y quedamos muy bien. Pero lo cierto es que nos hemos guardado parte. ¿Sí? En Hechos 5. Vamos, hermanitos, allá a Hechos 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Entonces él le consultó a su mujer, ¿estás de acuerdo, Zafira? Y ella dijo, ay, claro, mi amor, me parece muy bien esa idea. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti. ¿Quién le dijo que la vendiera? Usted no tenía necesidad de eso, esa era su heredad, es suya. Si usted la quiere conservar, lo puede hacer. Y le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. La podía vender y haberse quedado con todo el dinero. Es que nadie le estaba diciendo que la ofrendara. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Después conocemos, ¿no? Viene Zafira también y también expiró. ¿Le has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Dos esposos aquí, Jeroboam y su esposa, Ananías y Zafira, que se ponen de acuerdo para mentirle a nuestro Señor, para engañar. ¿Sí? Como si nuestro Señor pudiese ser engañado. Mire, leíamos ahora Hebreos 4:13. Y no se nos puede olvidar, hermanitos, el versículo que antecede a ese versículo 13, que dice que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, pero también, ¿qué dice? No hay cosa creada, no, dice que Dios conoce los pensamientos, lo que sentimos, la motivación de nuestro corazón, porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Él sabe con qué intención, con qué motivación nosotros trabajamos en su obra, con qué motivación venimos acá. Él sabe, y la religiosidad con nuestro Señor. Jeroboam era un hombre religioso, tenía sus altares. Entonces la religiosidad no es sinónimo de comunión. Sí, no, religioso, pero no creía en él, no seguía a nuestro Señor, al único Dios verdadero. Tenía sus ídolos, para él eran lo más importante, eran sus ídolos. Gálatas 6:7 nos recuerda, no os engañéis, no nos engañemos, Dios conoce nuestros sentimientos, discierne nuestros sentimientos y las emociones de nuestro corazón. Entonces Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Salmo 44:21 dice, Él conoce los secretos del corazón, conoce los secretos del corazón. Mire, por eso una de las cosas que hace nuestro Señor con el Evangelio es mostrarnos a nosotros toda nuestra inmundicia, lo mal que estamos. Y solo dándonos cuenta de todo nuestro pecado, de toda nuestra inmundicia y de la santidad de nuestro Señor, del Dios nuestro que es 3 veces santo, cuando el Espíritu Santo nos convence de eso, entonces es cuando nosotros acudimos arrepentidos y confesamos al pecado y vamos al único que puede
quitar el pecado a nuestro Señor Jesucristo. Agradecido, reconociendo que solo Él nos puede hacer aceptos, nos puede permitir tener comunión con un Dios 3 veces santo, porque su justicia nos es acreditada a nosotros. Cuando leemos aquí en la palabra, hermanitos, y me llamó la atención estudiando esta porción de la Escritura, que resalta mucho, como lo hace casi en estos libros de Primera, Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, el rey David, a David. Y dice: tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. Y mire lo que dice la palabra ahí en Primera de Reyes 14:8: haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Cuando uno lee sobre el rey David, como nosotros seguimos en esta condición carnal, no deja de venir a nuestra mente ¿qué? Betsabé, ¿cierto? De una vez nos acordamos. Y leyendo esta palabra, nuestro Señor dice: anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Mire, nosotros hablamos de David, estudiamos esta porción de David y viene a nuestra mente que él cometió pecado con Betsabé y con Urías. Pero aquí, cuando se da esta porción de la Escritura, ya David ha pecado y nuestro Señor no lo menciona aquí. Dice: haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Por qué? Porque mi Señor, mire, a un hombre que confiesa, que se arrepiente de su pecado y se aparta de él, lo ve justo. La bendita justicia de nuestro Señor. Entonces, por eso se escribe de David, mire, recto, delante de mis ojos. No le está diciendo, ay, no, cometió pecado, cometió adulterio. No, se arrepintió y se apartó del pecado. Y nuestro Señor lo ve justo, como nos ve a nosotros. La justicia de nuestro Señor Jesucristo acreditada a nuestro favor. A mi Señor Jesucristo lo trata como si hubiese cometido todos los pecados, como el peor de los pecadores. Para nosotros tratarnos justos, cuando no lo somos aún porque no estamos glorificados, ¿no? Pero Él ya nos ve justos, porque la justicia de Cristo es acreditada a nosotros. Así como Él lo vio como si hubiese cometido todos los pecados de todos los creyentes, a nosotros nos ve como si hubiésemos vivido la vida justa que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y así nuestro Señor está hablando aquí de David, la bendita justicia de Dios. Solo Él es justo. Y dice: solamente hizo lo recto delante de mis ojos, David. Y lo compara así con este hombre. Ya en el versículo 12 y 13 anuncia la muerte de Abías, del hijo de Jeroboam. Y mire, parece ser que este muchacho, aunque en 3 versículos dicen que niño, los judíos llamaban niño hasta que usted alcanzara la mayoría de edad. Parece ser que era un joven y era el único de Jeroboam en que Dios vio algo bueno. Y dijo: por eso es el único que va a tener un entierro digno. Es decir, Dios muestra su misericordia en el hecho que lo hubieran endechado y hubiese tenido todo el protocolo para su sepelio. Eso, hermanitos, a mí me da a entender que para Dios hay cosas más graves que la muerte. Porque extendiendo su misericordia, dice: ese es el único que merece, de la casa de Jeroboam va a merecer un entierro digno, y que lo endechen y que le hagan todas las honras fúnebres. Los demás lo comerán los perros. ¿Sí? Y obviamente la palabra del Señor se cumple, ese es el énfasis. Todo lo que nuestro Señor dijo a través de su profeta, entonces vemos
en el versículo 17 que la mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y vino a Tirsa. Y tan pronto entró ella en el umbral de la casa, el niño murió. Tan pronto entró, se cumplió la palabra de mi Señor. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Abías. Hermanos, cuánta responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos. Cuánta responsabilidad hay en quien está ostentando, para no redundar y volver a decir responsabilidad, en quienes de una u otra forma tenemos esa labor de direccionar, de guiar, de dirigir, de ser ejemplo. Porque recuerden, hasta mi Señor Jesucristo dijo: ay de quien haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. Es mejor que se amarre una piedra de molino junto al cuello y a lo profundo del mar. ¿Sí? Y es lo que Jeroboam, siendo líder, nuestro Señor dice, de ahí en adelante, cuando uno vuelve a leer este libro de Reyes, es el precedente de los reyes malos. En Primera de Reyes 15:25 dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, es decir, Jeroboam. Versículo 33 del capítulo 15. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16, versículo 2. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam. Fue el referente para todos los reyes malos del norte, Jeroboam. Imagínense la responsabilidad en el liderazgo. Jeroboam, hermanitos, mire, es una ilustración de todos aquellos que solo buscan a Dios cuando quieren un favor suyo. Solo se acuerdan de Dios cuando tienen una necesidad. Mi Señor Jesucristo dijo lo mismo en Juan 6:26 y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Solo cuando tienen una necesidad, y nada de lo que en lo que ellos confían les han funcionado. La última ratio, la última, ¿cómo lo llamamos? Alternativa. Entonces ahora sí levanto la mirada a Dios. Lo tenemos de último. Ahí está representado Jeroboam, la última opción. Cuando mi Señor dice en Isaías 55: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué tenía que hacer Jeroboam? Arrepentirse, hacer lo que hicieron los habitantes de Nínive cuando Jonás va en predicación. En 40 días todo esto será destruido. Inmediatamente se arrepienten, entran en ayuno, cilicio. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Él es amplio en perdonar. Y dice: arrepentíos y vuélvasen a mí. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué queréis morir? Sí. Pero este hombre cerró, se endureció su corazón y nunca vino en arrepentimiento y fe. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Oramos, Padre Celestial, para que todos los días, mi Señor, acudamos a ti en arrepentimiento y fe. Que no se endurezcan nuestros corazones, Señor. Danos esa disposición para ser sensibles al pecado, para confesar nuestro pecado de manera cotidiana, Padre. ¿Cuánto necesitamos, mi Señor, todos los días lavarnos los pies, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo?
porque Él mismo, Señor, en esa oración elevada a ti, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es necesario, mi Señor, este trasegar para ser embajadores de mi Señor Jesucristo, para ser testigos, para comunicar tu bendita palabra, tu bendito evangelio de salvación y vida eterna, Padre. Pero es inevitable, Señor, ensuciarnos los pies de manera cotidiana. Por eso danos, Señor, un corazón sensible. Danos, Padre Celestial, permítenos que dimensionemos, Señor, de mayor forma tu santidad, porque entre más conciencia tengamos, Señor, de tu bendita santidad, Señor, vamos a ser más sensibles a confesar nuestro pecado. Ayúdanos, Padre, a estar siempre, Señor, a cuentas cortos con el pecado, Padre, a no dar larga, a pedir perdón, Señor, de manera cotidiana y constante. Gracias, Señor, por mis hermanos, oro por ellos y te pido que seas tú llevándolos con bien, Padre. Te agradecemos tu palabra, Señor, agradecemos este tiempo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo oramos. Amén.